Muy buenas, estamos en el programa Vamos a Conversar. Les saluda Miguel Osorio y a lo largo de la próxima hora, a través del canal de la Cultura Universitario de la máxima casa de estudios del país, estaremos abordando un interesante tema, el tema de la cultura de la donación voluntaria de sangre. Y para hacer posible esto, les presento ahora a mis 4 invitados, desde aquí, desde el lobby del bloque materno-infantil del principal centro asistencial de Honduras. Inicialmente les presento a la doctora Criselda Elvir. Ella es la jefa de medicina transfusional, más conocido de manera popular como el Banco de Sangre. También está con nosotros Gabriela Escobar. Ella es técnico, parte del equipo en el Banco de Sangre. Nos acompaña también Diana Ponce. Ella es donante voluntaria de sangre y ya nos estará platicando acerca de esta experiencia. A su par también se encuentra Yesenia Amador, donante voluntaria de sangre, y forma parte también de este grupo del voluntariado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias a todos, gracias por acompañarnos a lo largo de estos 60 minutos. Inicialmente, doctora, quería yo preguntarle, ¿existe en nuestro país la cultura de la donación voluntaria de sangre o no existe todavía? Muy buenos días. Bien, licenciado, le voy a decir que realmente no existe una cultura de donación en nuestro país, ¿verdad? No existe, hay un porcentaje muy bajo de donación voluntaria. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Porque con insistencia o de manera frecuente, desde aquí, desde el Banco de Medicina Transfusional del hospital, se hacen llamados, se hacen campañas para que las personas se acerquen hasta acá y puedan dar un poco de este líquido vital, vital porque es de la vida y es un líquido insustituible y que no se puede fabricar. Así es. Pienso que esto ya viene desde muy pequeños, que debería de haber una educación, ¿verdad? Desde muy pequeños, desde la escuela, en que deberían de irnos educando para concientizar en cuanto a donar sangre, ¿verdad? Entonces, las personas, la verdad, pienso que es que tienen miedo, algunas veces es por miedo, que no donan voluntariamente, sino que únicamente donan solo que haya un pariente de ellos ingresados en el hospital, es que acuden a la donación. Pero debería de capacitarse, ¿verdad? Y educarse para concientizarlos y que vengan a donar en cualquier momento para tener ese vital líquido. ¿Será, Gabriela, que se ha perdido un poco la sensibilidad de parte de las personas hacia el prójimo? No, yo pienso que no es eso, sino que es el hecho del miedo a lo que les va a pasar después de la donación, porque hay un montón de mitos que aquí se dicen y entonces la gente se pasan y entonces la gente piensa y cree en eso, ¿verdad? Que van a engordar después de una donación, que les va a ir mal, que van a terminar con anemia. Que van a perder la visión. Que van a perder la visión, bueno, tantas cosas que suceden que creen ellos que les va a suceder y no es así, ¿verdad? Entonces lo que la doctora y todos estamos tratando de hacer cuando hay campañas de donación es explicarles a la gente que eso no va a suceder, que no tiene nada que ver engordar con dar una unidad de sangre. Entonces no hay una cultura de decirles que están donando vida. Eso, que están donando vida. Entonces ellos no lo entienden, entonces ellos se conforman con simple y sencillamente venir a reponer la sangre que necesita su familiar. Entonces no les interesa si compran la sangre, si le pagan a alguien, pero de ellos dar. Ahora, hay otro punto muy importante también, que es el hecho de que venir al hospital escuela para ellos implica perder tiempo, porque creen que van a venir y van a hacer aquellas grandes filas para donar voluntariamente y no, con esto le queremos decir a toda la gente que quiere donar voluntariamente que la doctora ha puesto una disposición de que el que viene a donar su sangre al hospital sean los primeros en ser atendidos, para que no hagan esas grandes filas y que no esperen tanto tiempo. Entonces yo creo que vamos encaminados con el apoyo de la universidad, con el apoyo de toda esta gente, vamos a ir encaminados a que esta situación, el pueblo se vaya educando, concientizando de que hay que donar sangre para salvar vidas. Para que se hagan una imagen, gráfica, mental, nuestros amigos televidentes, al igual ya estarán viendo ellos en las imágenes, mientras nosotros conversamos, cuáles son los pasos para la donación de sangre. Una vez que yo cruzo el portón por el lado del bloque materno-infantil,
llego hasta el segundo nivel de este bloque donde se encuentra el banco de sangre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué documentos tengo yo que presentar? ¿Qué tipo de preguntas me hacen, por ejemplo? Ok. Bueno, en primer lugar, la persona tiene que portar su identificación, ¿verdad? Ser mayor de edad, de 18 a 55 años si es primera vez, ¿verdad? Y 60 años si ya es donador frecuente. Inicialmente, pues, se analiza, ¿verdad?, el donante, su apariencia, que se vea saludable. De hecho, a la simple vista podemos verlo, ¿verdad? Si está pálido, si tiene alguna erupción cutánea, si está perforada sus orejas. Los varones, las mujeres solo deben tener una perforación, ahí nomás la revisamos, ¿verdad? Porque es un factor de riesgo el estar tatuado y el estar perforado. Si tiene aretes, por favor, por ejemplo, los orificios de los aretes. Ahora es muy frecuente, sobre todo en las chicas, que tengan un piercing en la zona del ombligo, en el abdomen. ¿Qué ocurre con esto? Inicialmente, cuando se presenta la primera vez la persona, se tiene que rechazar, ¿verdad? Se le hace una ficha y él puede donar 6 meses después. ¿Por qué? Porque él puede tenerlo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sea el tatuaje o sea la perforación, pero a nosotros no nos consta y son normas de la Organización Mundial de la Salud de que no podemos captarlos porque hay un periodo, si ustedes saben, si no lo saben, hay un periodo de ventana, ¿verdad? ¿De cuánto es? Se da, según las normas, 6 meses, ¿verdad? Para poderlo atender nuevamente. Entonces se le hace una ficha a esta persona y se le pone ahí la fecha, el nombre, quién lo atendió y todo, para que dentro de 6 meses sí puede acudir a donar. Gabriela, las preguntas son de carácter confidencial. Sí, por eso nosotros necesitamos un espacio más amplio en el banco de sangre porque no tenemos un lugar apropiado para poder hacer este tipo de preguntas. Entonces, ahorita lo que se ha hecho es buscar áreas cerradas, ¿verdad?, donde pueda haber una interacción entre el entrevistado y el entrevistante, ¿verdad?, para que sienta una comodidad al ser entrevistado, ¿verdad?, y pueda decir ciertas cosas que solo a él cuando se le pregunten. Pero si estamos alrededor de la bulla y de toda la gente se distrae y le da pena estar contestando, ¿verdad? Entonces, son de carácter muy personal, que nadie más tiene por qué estarlas escuchando. Entonces, tiene que contestar con sinceridad. Nosotros esperamos que al hacer estas preguntas la gente conteste de verdad con sinceridad y que diga de verdad lo que es. Porque sucede que mucha gente viene a donar porque quiere que se le hagan o sea, como no puede pagar que se le hagan las pruebas, porque son muy caras, entonces vienen y nos dicen, fíjese que yo quiero hacerme las pruebas. Desde ahí, para nosotros, esta persona está descartada para donar, porque si quiere hacerse las pruebas es porque duda de que padece de algo, ¿verdad? Entonces lo que se hace es diferirlo y que busque un médico o un centro de salud para que lo remitan y le hagan las pruebas, pero no donar, porque entonces estamos faltando a las normas de la Organización Mundial. Diana Ponce, me decía usted que no es la primera vez que dona sangre, y digo yo, le preguntaba extra cámara porque yo no sabía que usted donaba y tuve la sorpresa que el pasado 13 de junio, cuando se celebra el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, usted estaba en una de las CIAs especiales de captación. Me decía usted que no es la primera vez. Cuénteme un poquito de su historia de donación de sangre. Ok, la verdad que a mí me hace sentir muy satisfecha el hecho de que desde que estaba en la universidad, cuando se hacen las campañas a través de la Cruz Roja y otras instituciones, y ponían las carpas, sí había hecho las donaciones, y con mucho agrado, porque yo sí tengo la conciencia realmente de que estoy donando vida. Y muchas veces uno de ser humano dice, ¿qué puedo hacer? Y el donar sangre se está haciendo gran cosa, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, quisiera tener dinero para ayudar. El donar sangre, estoy dando la vida. Y a ese hospital viene todo el país, viene toda la población y a veces no hay sangre para ellos. Y es el colaborar con alguien, que muchas veces uno puede ser el que venga acá. Entonces no era la primera vez. Muy contenta de haber participado en la jornada, inclusive jornadas ya después de salida de la universidad, ya graduada, ya en la Cruz Roja.
También he servido y he donado sangre a familiares o amigos que han estado ingresados en centros hospitalarios aquí, inclusive en el Tórax o en el San Felipe, ¿verdad? Que también piden pintas de sangre y con mucho gusto. La verdad de que es parte de un compromiso como ser humano, poder ayudar a alguien, poder darse uno a través de esa sangre, ¿verdad? La sangre de por sí, por el color, no sé por qué Dios decidió hacerla roja, ¿verdad? Pero bueno, es de ese color y solo por ese simple hecho llama mucho la atención. Ahora, cuénteles un poco a nuestros amigos televidentes esto del pinchazo, porque mucha gente cree que es sumamente doloroso, que luego el brazo les queda con mucho dolor o que se les va a hacer un gran morete, un gran hematoma. Cuéntenos cómo es esto, ¿realmente duele, no duele? Bien, yo creo que a todos nos asusta siempre las agujas, ¿verdad? Y nos van a hacer un examen y uno va tenso, pero cuando vamos a donar sangre, uno va en otra disposición, ¿verdad? Sabe que la aguja es más gruesa, que voy a estar más tiempo ahí con esa aguja en el brazo, pero particularmente no duele, lo puedo decir, no pasa nada extraño en el cuerpo después de donar la sangre, ¿verdad? Hay que mantenerse tranquilo, seguir las instrucciones que el técnico le está dando, de mover la mano o respirar y uno saber de que lo que está haciendo es bueno y por qué me va a pasar algo malo. Entonces son mitos de que voy a engordar, de que el brazo me tengo que incapacitar porque no lo voy a poder movilizar porque la aguja es muy gruesa, nada que ver, ¿verdad? Realmente es de mucho agrado y de mucha satisfacción el poder hacer la donación y no duele. No duele, a veces el pinchazo de un examen duele más, ¿verdad? Duele más que el de la donación. ¿Alguna vez un familiar suyo se ha visto beneficiado por alguna unidad sanguínea? Quizá no porque usted se la donó, sino que simplemente fue a una intervención quirúrgica y quizá hubo un aportante anónimo que donó la sangre. ¿Hay alguien así en su familia? Sí. Y fue con un problema de dengue hemorrágico, ¿verdad? Y fui a donar la sangre también porque necesita mucho plasma, y entonces fui a donarla y necesitaba muchas pintas y fui a hacerlo con mucho agrado. Yo fui beneficiada también con una pinta de sangre cuando hace 11 años me operaron de una peritonitis en una clínica privada y entonces igual me pusieron una pinta de sangre. Entonces también he recibido el beneficio de una pinta de sangre y fue un familiar el que lo donó, inmediatamente me lo pusieron. Entonces realmente sí es de mucho beneficio poder aportar porque también uno también lo ha recibido. ¿Cuántos minutos lleva en sí el proceso una vez ya sentado en la silla, ya con la aguja en la vena, la extracción? ¿Cuánto tiempo lleva? Aproximadamente unos 10 minutos. De eso depende de la persona, que tan relajada esté, porque si por eso dice la licenciada, tiene que estar relajada, ¿verdad? Entre más relajado esté, más rápido fluye la sangre. Máximo unos 10 minutos. 10 minutos. Había olvidado preguntar, ¿quiénes no pueden donar? Los hipertensos, las mujeres embarazadas, cuéntenme un poco. Los diabéticos, toda persona que tenga una enfermedad de base, o sea, que tenga una enfermedad que necesite tratamiento constante, por ejemplo, no puede que esté tomando medicamentos o que, por ejemplo, le haya dado gripe y esté tomando antibióticos durante todo ese proceso que esté tomando los antibióticos y todavía hay que dejar un tiempo posterior para poder donar. Gente que ha padecido de hepatitis B, por ejemplo, que sabe que ha padecido, no puede donar. De hepatitis A, pues solo si le dio en la niñez. Por eso es importante la entrevista, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de un montón de cuestiones que salen a la luz de la entrevista. Hay gente que padece del corazón y lo sabe y toma medicamentos, pero cree que eso no la va a afectar en la donación. Entonces, por eso es importante la entrevista. En la entrevista uno descarta o acepta al donante según las preguntas que se hace y el tipo de enfermedades que ha tenido. ¿Las mujeres embarazadas pueden donar? No pueden donar. No pueden donar. No pueden donar, ni las que acaban de parir tampoco pueden donar. Se espera un año, ni que estén amamantando tampoco pueden donar. Todo este tipo de personas están inhabilitadas hay que diferenciar también quienes están inhabilitados por un tiempo y quienes permanentemente están inhabilitadas. Entonces eso se hace a través de la entrevista.
Me corrigen si estoy equivocado. El cuerpo humano, el organismo, tarda aproximadamente unos 45 días, creo yo, 50 para reponer el producto sanguíneo donado. Mire, la cantidad de sangre, el volumen de sangre que usted se le extrajo, se repone tomando agua en 24 horas, digámoslo por decir así, por tomar esa cantidad de agua. Pero las células, los glóbulos rojos, tardan 45 días en producirse en la médula espinal. Entonces, en la médula ósea, perdón, en la médula ósea tardan 45 días. Entonces, para que regenere y empiecen nuevas células. Entonces, por eso decimos que son 3 meses. ¿Por qué? Porque nuestro país no tenemos gente totalmente bien alimentada. Entonces, mejor dejamos un espacio mayor. En otros países, inmediatamente a los 2 o mes y medio están donando, pero acordémonos que en Honduras la alimentación no es la adecuada. Entonces dejamos un espacio de 4 meses para las mujeres y 3 meses para los hombres. Yesenia Amador, usted es una donante joven, no solo por su edad, sino también porque solo lo ha hecho una tan sola vez. Me decía que esto ocurrió ya hace algún par de años atrás. Sí, hace un par de años yo estaba en una campaña en la Facultad de Medicina y entonces me llamó la atención, nunca lo había hecho y entonces estaba conversando con la enfermera, ¿verdad? Y le pregunté cómo era el proceso, ella me lo explicó y entonces yo me animé. Al principio sí, como decían ellas, tenía un poco de temor por los mitos, porque el pinchazo, como decían, que duele, pero la verdad es que, o sea, fue mínimo lo que dolió y ya después yo sentí de que realmente es necesaria estas campañas de donación de sangre porque mucha gente lo necesita, tal vez no pueden pagar por una pinta de sangre, entonces nosotros debemos de inculcarnos esa para poder ayudar a las demás personas. También me llama la atención de que como estudiantes de la universidad no tenemos esa vocación para ayudar a las demás personas. Entonces debemos de hacer más por los demás, no solo quedarnos en observar y solo decir pobrecita las personas o pobrecita la gente, no, o sea, podemos hacer más, no es necesario aportar con dinero a veces o con no sé, con otro tipo de cosas, sino simplemente tener la voluntad de hacerlo para que salgamos adelante como país. Y es que aquí tenemos una cultura de la comodidad también, o sea, si nosotros invitamos a la gente a venir, hay gente que está tranquila en su casa, un sábado, un domingo, un día de semana y prefiere quedarse descansando que movilizarse a venir a donar. Entonces, yo pienso que eso tiene que ir cambiando también esa mentalidad de la comodidad que tenemos, porque si nosotros fuéramos a la universidad y montáramos carpas, yo le aseguro que la gente donaría. Pero como hay que ir hasta allá, hay que movilizarse. Y yo creo que ahorita con esto de la universidad, que nos ha estado apoyando mucho, se han podido hacer ciertas campañas, pero no tenemos todavía la capacidad, la doctora lo puede decir, de poder salir a diferentes lugares a recolectar sangre. No la tenemos todavía. Entonces todavía estamos en ese proceso de ayuda, que nos ayuden. Vamos a hacer una pausa, seguiremos conversando a lo largo de los próximos minutos. Solo le planteo la pregunta, me responde después de la pausa. ¿Quiénes pueden donar más en un año, los hombres o las mujeres? Después me contesta. Vamos a una pausa. Medidas de ahorro representación económico. estudiantil ante el Consejo La situación de la cultura en el país. La universidad va a tener que revisar qué es lo que está pasando para ofrecerle a la comunidad universitaria de una manera diferente. Todo va a mejorar como tendría que ser. Vamos a conversar
Los temas que interesan a estudiantes, académicos y público en general, y que desde una visión universitaria, con la conducción de destacados docentes y estudiantes de nuestras aulas, llevamos a sus hogares todos los jueves a las 7 de la noche, en la Televisión Universitaria de la Cultura. Estamos de regreso en el programa. Vamos a conversar desde el lobby del bloque materno-infantil del principal centro asistencial de Honduras. Antes de la pausa le preguntaba, doctora, ¿quiénes pueden donar más? ¿Cuántas veces a lo largo de un año? ¿Más los hombres o más las mujeres y por qué? Las mujeres son las que donan menos al año, ¿verdad? Las mujeres donan cada 4 meses y los varones cada 3 meses. Siempre se dice, siempre para el hombre más fuerte, el hombre los valores de referencia de todas las pruebas, siempre, como por ejemplo hemoglobina hematocrito más alto, el hombre es más fuerte siempre. Por la menstruación también. A eso iba yo. O sea, como tenemos un periodo de menstruación, los valores bajan. Entonces, por eso cuando vienen a donar, se les pregunta, ¿anda usted con su menstruación? Entonces, se le pregunta, ¿anda usted con su menstruación? Si nos dice que sí, hay también que ser un poco flexible en ciertas situaciones. Si a mí una mujer me dice hace 3 días me pasó la menstruación, yo le tomo la muestra y veo su hematocrito. Si su hematocrito está arriba de 40, 41, yo la acepto porque hace 3 días le pasó. Pero si su hematocrito está bajo, no la acepto y le digo, venga dentro de una semana, cuando usted ya se haya repuesto, y venga a donar. Nos decía en la pausa nuestra productora Tania Guzmán, si alguien que tiene un tatuaje que, digamos, valga ahí el juego de palabras, marcado de por vida para no donar. O sea, hay un tiempo ahí perentorio en el cual, después de haberse hecho el tatuaje, ¿puede donar, doctora? Sí puede donar, pero después de cierto tiempo, igual que para las perforaciones. 6 meses después de haberlo abordado por primera vez, ¿verdad? Se le hace en ese momento que se atiende, se le hace una ficha, igual que en las perforaciones, y 6 meses después puede donar. Bueno, y les tengo que preguntar a ustedes dos, ¿han donado alguna vez? O sea, ¿ya han vivido esta experiencia? Bueno, en su caso. En mi caso, pues nunca he donado. Nunca ha donado. Y en su caso podemos saber por qué no. De hecho, por trabajar en el área de la salud, nosotros no podemos donar. Hay ciertos lineamientos. Hay ciertos lineamientos, ¿verdad? Pero en caso de emergencia yo podría donar únicamente para mis parientes más cercanos, mi papá, mi mamá, mis hijos, mi esposo, únicamente. ¿Y en su caso, Gabriela? Yo no puedo porque soy hipertensa. Es hipertensa. Entonces me salva la hipertensión. No, para sus familiares. Pero sí, tengo casi 20 años de trabajar aquí, no hubiera podido donar tampoco, a menos que haya sido para uno de mis hijos o un familiar cercano que me hubieran hecho la deferencia de poder donar, porque trabajo en un área que no podemos donar. Usted que tiene una gran cantidad de años trabajando aquí en el Banco de Sangre, ¿alguna anécdota que a usted le haya quedado en la mente a lo largo de todos estos años en la labor y en el trabajo de captación, algo que usted realmente le haya quedado ahí guardado? A mí algo que me ha impactado desde siempre ha sido el hecho de una vez que hubo un tiroteo, que hubo un asalto, y nosotros no andamos viendo si la emergencia que llegó es la del ladrón o la del policía, ¿verdad? No andamos haciendo esa diferencia. Entonces yo me puse a preparar la sangre y resulta que se le dio toda la sangre que pidieron porque el paciente venía muriéndose y necesitaba, la cuestión es que se le prepararon más de 12, 15 unidades de sangre y se les mandaron. Cuando viene el segundo paciente, ya no había sangre para él y era el policía. Entonces entramos así como en una cuestión como, puchica, es triste ver, ¿verdad?, que toda la sangre, pero como ser humano había. Claro, quizá en la lógica humana, alguien puede pensar, se la merecía más el policía. Entonces, pero esto no funciona así. No funciona así. Claro. Entonces, por eso le digo, fue una anécdota que a mí me ha quedado, eso pasó hace muchos años, pero era cuando el banco de sangre teníamos ese grave problema, casi nunca había sangre. Casi toda la vida estaba el refrigerador vacío. Ahora, la gran diferencia es que tenemos un stock de más de 900 unidades de sangre
que se han captado durante 2 años más o menos que tiene de estar durante 1 año, creo que es menos de 1 año, de tener un stock grande de sangre. ¿Y esto es histórico? Para nosotros es histórico. Sí, para nosotros es histórico porque nosotros nunca habíamos visto tanta sangre almacenada. O sea, para nosotros, yo que tengo tantos años lo puedo decir, pues nunca habíamos visto tanta sangre almacenada, que a veces la doctora dice, yo creo que vamos a tener que parar la donación esta semana porque no tenemos dónde guardarla, porque no tenemos espacio físico, porque no hay refrigeradora, pero esto se le ha planteado a la dirección, a la Junta Directiva, y nos ha solucionado en muchas veces. Ya no tenemos, yo no sé si ustedes se acuerdan, la deficiencia de reactivos que teníamos antes, que toda la vida salíamos en el periódico, no hay reactivos, no hay acá, no, eso ya para nosotros, de 1 año para acá, desde que está la doctora y que está la universidad, eso ya no se ve, la falta de reactivos. Entonces, nosotros hemos visto el cambio, que para nosotros trabajar así, con falta de reactivo, con falta de sangre, era un estrés. ¿Y se tienen, doctor Elvir, todos los tipos sanguíneos? Sí, gracias a Dios. En nuestro stock de sangre que tenemos todos los tipos. Y es más, tenemos nuevos productos. Me siento muy satisfecha y orgullosa de poder decirlo, que ahora ya tenemos productos sanguíneos que no teníamos, por ejemplo, disponibles. Lo que son las plaquetas. Las plaquetas para pacientes, en casos de dengue, oncológicos, en pacientitos oncológicos donde hay una gran necesidad y teníamos una gran deficiencia, ahora podemos darle estos productos a esos pacientitos. A través de un proceso que entiendo yo se llama centrífuga refrigerada, es la máquina, pero es fraccionamiento. El fraccionamiento, realmente de una unidad de sangre se sacan esos componentes, plaquetas, plasma fresco que también no lo teníamos, ahora ya lo tenemos, y también estamos comenzando con el tercer producto de fraccionamiento, que es el crioprecipitado. O sea que ahora pues ya tenemos esa satisfacción en el Banco de Sangre Hospital Escuela Universitario de poder darle a nuestros pacientes esos productos que requieren. Todos estos productos antes se compraban a la Cruz Roja y erogaban una cantidad grande de dinero hacia el hospital. Entonces, ahora que estamos fraccionando, tenemos ya varios meses de no comprar, o si compramos, o si se compran, si el hospital los compra, es mínima la cantidad. Se ha visto, la doctora hizo un cálculo y más o menos en 1 o 2 meses se ahorraron más de 130,000 lempiras en compra de plasma en un mes. Entonces hemos visto cómo esto ha venido a paliar un poco a las necesidades de los pacientes, más de los pacientes oncológicos, que estos niños toda la vida andan necesitados de plaquetas. Entonces es una satisfacción para nosotros, como dice la doctora, poder ver que nosotros estamos sacando estos productos y que están beneficiando a mucha cantidad de gente, a mucha parte de la población infantil que padece de cáncer, porque esta gente tenía que pagar afuera para poder obtener los productos, y hoy nosotros podemos decir que con solo que nos vengan a reponer con sangre nosotros podemos sacarles estos productos y darle una gran ayuda a esta gente. ¿Cuántas unidades sanguíneas gasta o invierte en pacientes el Hospital Escuela Universitario al día o mensualmente? Diariamente se necesitan alrededor de unas 180, 200 unidades diariamente. ¿Y de esa cifra cuántas se consumen en el área de emergencias? En emergencias se tiene más o menos el 50%. ¿Y el resto a dónde va? Para las cirugías programadas. Algo que siempre he tenido yo en mente y bueno, nunca lo he preguntado, aprovecho la oportunidad. ¿Cuánto tiempo puede durar la sangre? ¿Cuál es la vida útil de la sangre una vez almacenada? Bueno, esto depende del anticoagulante que se utilice. El que nosotros utilizamos normalmente se utiliza es 35 días. Una unidad, una vez obtenida, dura 35 días almacenada. ¿Y cuál es la sangre o el tipo más demandante entre la población? Bueno, entre el 65% de la población somos O positivo, ¿verdad? Y de hecho, pues esta es la sangre que más necesitamos para nuestros pacientes. En el caso de usted, Diana, ¿qué tipo es? O positivo. ¿Yesenia? O positivo. ¿Y en el caso de ustedes? O positivo. O positivos. B positivo yo. B positivo, que la suya no es muy frecuente. O sea,
No, no es muy frecuente. La menos frecuente de encontrar, digamos, entre los seres humanos, ¿cuál es? El RH negativo, AB, RH negativo. Si a nosotros nos llega un paciente AB, RH negativo, tenemos que movilizarnos porque definitivamente es bien difícil de encontrar. Es bastante complicado. Bastante, porque el porcentaje es bien bajo, el porcentaje de ese tipo IRH sanguíneo. Pero tiene la ventaja, el AB negativo tiene la ventaja que puede recibir o glóbulos rojos O negativo, A negativo y B negativo. El problema sería un paciente O negativo. ¿Qué le damos? Entonces el banco de sangre tiene que tener un stock de O negativo por cualquier emergencia, por cualquier situación de un paciente que nos llegue. Por ejemplo, con esta ola de violencia que tenemos, que sea O negativo y solo tengamos una unidad, no sabríamos qué hacer. Entonces por eso nosotros necesitamos más que todo gente O negativo que quieran venir a donar su sangre O negativo para tener un buen stock, para poder solucionarle los problemas, porque nunca sabe cuándo se van a presentar. Está Diana y Yesenia, que son donantes voluntarios. Ahora yo pregunto, ¿hay grupos ya constituidos que tienen esa actitud, esa vocación altruista de donar sangre a alguna iglesia, a alguna organización laboral, obrera? Claro que sí. Nosotros de hecho hacemos campañas de donación con ciertas iglesias, Iglesia de los Mormones y Vida Nueva, que se hacen 2 campañas al año, antes de Semana Santa y para Navidad. Antes de Navidad hacemos esa recolecta con estas iglesias que nos aportan ese vital líquido para nuestros pacientes. Obviamente porque en estas temporadas es cuando hay más movilidad de personas en el país. Claro. Y pues lamentablemente también tienden a elevarse el número de accidentes o de hechos violentos también. Claro que sí, en esa época, más que todo en la Navidad, ¿verdad? Por los quemados, accidentes automovilísticos, violencia por agresiones y todas esas situaciones, tenemos una mayor demanda de ese vital líquido en este hospital. Pero indistintamente de que hayan ya 2 fechas establecidas, los donantes voluntarios pueden hacerlo en cualquier momento. Claro que sí. De los 365 días del año, ¿de qué hora a qué hora está abierto el banco de sangre? Claro que sí. Aprovecho para hacer un llamado muy especial, concientizar a esta población de que se acerquen a este centro asistencial, no solamente cuando tengan un pariente hospitalizado, sino que en cualquier momento. Aquí le atendemos de lunes a viernes para captar donantes, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana se empieza a atender los donantes y se atienden los 2 turnos, turno A, turno B, hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Los esperamos, gustosamente le atenderemos y como dijo Gabriela, los donantes voluntarios se atienden inmediatamente. Sabemos que atendemos una gran cantidad de donantes aquí en este centro asistencial, en el banco de sangre, pero los donantes voluntarios se atienden inmediatamente, eso tiene que ser así, ¿verdad? Porque ellos están regalando su sangre para nuestros pacientes. Yesenia, ¿a usted qué sensación le quedó después de ese acto de la donación? Bueno, a mí me queda una sensación de satisfacción al poder ayudar a otras personas a pesar de que yo no las conozco, porque es algo anónimo, ¿verdad? Entonces, me dan ganas de seguir en esto de la donación de sangre y también me incentiva a que cuando lleguen más voluntarios, poderles decir de que la donación de sangre es importante y que debemos de apoyarlos. En el caso del voluntariado de la Universidad Nacional que usted es miembro, ¿hay otros chicos o personas adultas con mayor edad que participan de este tipo de actividades de la donación voluntaria? Sí, sí hay. Claro que algunos tal vez no conocemos, ¿verdad? Si han donado sangre anteriormente, pero sí yo tengo algunos conocidos dentro del voluntariado que sí han apoyado en las campañas y ellos se sienten muy satisfechos con la obra que han hecho. Me decía usted que esto ocurrió más o menos en el 2010, ¿correcto? Sí, 2010. Ok, ya han pasado 4 años. Ya tenemos que atenderla nuevamente. La invito para que se acerque a nuestro banco. ¿Podría estarlo reconsiderando? Sí, claro que sí. Y lo que yo quise saber, Diana, ¿cuántas veces ha donado? Yo creo que un promedio de 7 veces, 7, 8 veces. 7 veces, sí. ¿En un tiempo de más o menos cuántos años?
Yo creo que más de 10 años. Más de 10 años. 10 años, sí. O sea, no he sido una voluntaria de cada 6 meses. He sido voluntaria cuando han existido campañas o cuando algún familiar me ha solicitado que le colabore, ¿verdad? Cuando he hecho su trámite en algún centro hospitalario. Pero mi compromiso ahora con el Hospital Escuela es que cada 4 meses ya está captada. me acercaré para donar la sangre, porque yo creo que hay que tener la conciencia del paciente que viene a ese hospital, y muchas veces, y en su mayoría son personas que vienen fuera de Tegucigalpa, vienen solos, tal vez viene la hija con la mamá con su hijo, no hay más familiares dentro de Tegucigalpa que les pueda auxiliar con una sangre, ¿verdad? Y si en el banco existe esta sangre, yo creo que es parte de colaborar con este paciente, ¿verdad? Es un insumo que le estamos dando al paciente, porque qué triste de que no hay un medicamento, pero que no haya sangre, o sea que muchas veces con esa sangre ya lo operaron, ¿verdad? Entonces ya tiene una respuesta ese paciente. Entonces yo creo que es llamarle realmente a toda la población, ¿verdad? A los estudiantes universitarios y no universitarios, para que puedan venir, aún no en campañas, que puedan venir al Hospital Escuela para hacer su donación, porque es parte de un compromiso, parte de que nos volvamos seres humanos con una sensibilidad realmente, con ese amor al prójimo. Y muchos decimos ser cristianos, y como cristianos, ¿qué estamos haciendo? El donar sangre ya es hacer algo por la persona que está a la par mía, no volvernos insensibles a esta necesidad de la población. Así es. ¿Qué capacidad de captación diaria en la parte logística tienen ustedes? Bueno, nosotros realmente captamos de 100 a 120 unidades actualmente. Y de ese porcentaje entiendo yo un 98%, si no es que el 99% es sangre ya dirigida o referida. Explíquennos esto, por favor. Y tan solo un 1% entiendo yo también son donantes esos voluntarios, como en el caso de Diana y el caso de Yesenia. Sí, voy a explicar un poco para contestar su pregunta lo que es la donación voluntaria y lo que es la donación por reposición. Que la donación por reposición es la que usted dice, la que se maneja normalmente aquí en el hospital, que es los parientes de los pacientes que tienen que venir a donar, ¿verdad? Porque se le va a hacer o una cirugía o cualquier procedimiento aquí en este hospital. Es como un requisito. ¿Y por qué se hace eso? Para poder mantener el stock, ¿verdad?, disponible para nuestros pacientes, porque si no, no podríamos, como usted mismo lo dice, el 1%, estamos manejando el 2% de la donación voluntaria. Ahorita pues está aumentando un poco con estas nuevas campañas que hemos hecho y con estas nuevas actividades. Por ejemplo, comenzamos este año, primera vez que participamos en lo que es la celebración del Día del Donante Voluntario, ¿verdad? Fue un éxito realmente, estuvimos de fiesta, estuvimos agradeciendo lo que es a nuestros donantes voluntarios de las iglesias, público en general que es donante voluntario de este hospital, porque realmente es una gran labor la que hacen, porque con su sangre salvan vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿el donante voluntario qué es? El donante voluntario es ese pequeño grupo que tenemos que viene a regalar la sangre, a regalarla sin necesidad de tener un paciente, ¿verdad? Es donación altruista, que viene en cualquier periodo, en cualquier día, como dijimos ya, si hay un espacio de tiempo para los varones cada 3 meses y para las mujeres 4 meses. Entonces, ese donante voluntario es el que viene espontáneamente a regalar su sangre para cualquier pariente que lo necesite, cualquier paciente que lo necesite, ¿verdad? En cualquier emergencia, para cualquier cirugía o cualquier accidente. Tenemos que hacer un alto ya casi en la recta final del programa. Al regreso, a quien vamos a conversar, le estaré preguntando, para que vaya usted pensando la respuesta, qué proyectos se tienen de aquí para adelante en cuanto al desarrollo de la unidad de medicina transfusional del principal centro asistencial del país. Así que hacemos un alto, ya regresamos.
medidas de ahorro representación económico. estudiantil ante el Consejo La situación de la cultura en el país. La universidad va a tener que revisar qué es lo que está pasando para ofrecerle a la comunidad universitaria de una manera diferente. Todo va a mejorar. Como tendría que ser. Vamos a conversar los temas que interesan a estudiantes, académicos y público en general y que desde una visión universitaria, con la conducción de destacados docentes y estudiantes de nuestras aulas, llevamos a sus hogares todos los jueves a las 7 de la noche, en la televisión universitaria de la cultura. Estamos de regreso en el programa. Vamos a conversar abordando en esta oportunidad el tema de la cultura de la donación voluntaria de sangre y nos encontramos acá junto a nuestros 4 panelistas invitados desde el lobby del bloque materno-infantil de este que es el principal centro asistencial público de Honduras. Antes de la pausa yo le preguntaba, doctora Elvir, ¿qué proyectos hay de aquí al futuro cercano, al futuro inmediato o quizá más allá para el desarrollo de la unidad de medicina transfusional de este hospital? En cuanto a la donación voluntaria, estamos formulando ahorita, estamos programando, mejor dicho, lo que es el aumento del porcentaje de la donación voluntaria. Es una ardua tarea. Lo ideal sería que creciera qué porcentaje, de ese 2% que se elevara a qué porcentaje. Es que lo ideal sería el 100% como en otros países, como por ejemplo Francia, el Japón. ¿Ocurre esto? Exactamente. Pero bueno, esa es una ardua tarea porque como ustedes ven, es un porcentaje muy bajo. Y para esto se requiere ya un marco estructural bien montado, ¿verdad? Donde tiene que intervenir lo que es la Secretaría de Salud, un grupo multidisciplinario, lo que es dentro de nuestra institución como hospital, ¿verdad? Y la comunidad, trabajar mucho lo que es la concientización y la educación. Esto es en equipo con la Secretaría, con Educación, ¿verdad? Y nosotros. Pero hacia ahí vamos encaminados. Nuestro proyecto es poder captar donación voluntaria. Ahora que somos parte de la universidad, pues tenemos una gran población y aprovechar esa población para captar los donantes voluntarios para nuestro hospital. Entonces, estamos programando hacer esas captaciones periódicamente, lo cual vamos a, creo, comenzar muy pronto. Podrían hacerse incluso extramuros, es decir, que no solamente las personas lleguen, crucen por este lobby y vayan hasta el segundo piso. Podría quizá llevarse carpas y llevarse personal técnico a sitios públicos, a empresas, a la Universidad Nacional incluso, o al Parque Central, a la Plaza Central en el caso de Tegucigalpa. ¿Es posible esto? Todo esto es posible, pero nuestras intenciones, mejor deseo es ese. Pero necesitamos un poquito más de recurso humano, ¿verdad? Tenemos que hacernos pulpos, como dice, para poder atender, pero sí hacemos el esfuerzo y lo vamos a hacer comenzando pequeñas campañas porque tenemos poco recurso humano para poder hacerlo. Obviamente también esto conlleva que en el área de acondicionamiento del mismo departamento, pues se mejore también en este grado, porque implica también que vendrá mucho más gente, se ocupa un sitio, una sala de espera mucho más amplia, más frigoríficos para almacenar la sangre. Cuénteme un poco, en este sentido, ¿qué se está haciendo? ¿Se ha hecho algún tipo se ha presentado algún plan a la Junta de Dirección del hospital? Claro que sí, se han hecho gestiones, solicitudes para ampliación y mejora de nuestras instalaciones, porque sabemos que realmente los donantes, y para estimular la donación voluntaria, claro, tenemos que tener unas mejores condiciones, ¿verdad? Una atención especial en un lugar agradable, ¿verdad? Donde estén cómodos los donantes y ciertas condiciones que necesitan. Ahora, Gabriela, ¿cómo se puede crear esa conciencia de donación? Porque ustedes han dicho que falta un poco de esto, de enraizar en el corazón de muchas personas el hecho de dar un poco de sí. ¿Cómo se puede cambiar esto? Yo pienso que haciendo campañas, yo me maravillaba un poco con lo del donante voluntario. Tantos años de trabajar aquí, yo no sabía que existía el Día del Donante Voluntario hasta esta vez, es la verdad. Hasta el pasado 13 de... Sí, primera vez que me doy cuenta que existe un Día del Voluntario, o sea, tan relegados hemos estado y entonces no ha habido oportunidad de que el banco de sangre o medicina transfusional se proyecte. Entonces, a mí me parece, esto es un buen medio para concientizar a la gente, para que pueda donar, que no teníamos acceso
a estas cuestiones antes. Ahora ya tenemos acceso, tenemos el apoyo. Por ejemplo, yo le decía a la doctora extra cámara que porque cuando yo entré a trabajar aquí se atendía en las noches a los donantes y se atendían sábado y domingo, porque se dejó de hacer eso. O sea, la doctora tiene 1 año y medio, un año menos, ni un año tiene de estar al mando del banco de sangre. Entonces, pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué se dejó de atender donantes sábado y domingo? Que yo pienso que, imagínese usted la gente que viene de afuera, es un buen método atender sábado y domingo para la gente que viene de afuera y se vaya tranquila a sus casas y donen, o gente, como les digo yo, sacarlo de la comodidad un sábado y un domingo, que venga, o sea, no tiene que ir a trabajar, porque eso es otro factor. Gente que trabaja quisiera venir, yo le aseguro. Y puede aparcar su auto aquí enfrente. Exactamente, no hay carros, entonces tranquilamente puede entrar, venir y nos han apoyado, o sea, tendríamos el apoyo. Ahora, lo que usted decía y le preguntaba a la doctora, salir afuera implica una logística increíble, que no tenemos la capacidad de hacerla. En primer lugar necesitamos personal, o sea, porque eso es extra, porque la gente que queda, tendría que quedar gente en el banco de sangre. No se puede dejar desprotegido, no se puede dejar desprotegido. O paralizada la actividad en el banco. ¿Usted quería añadir algo más, doctora? Sí, aún así, como dice Gabriela, sí no tenemos recursos humanos, pero aún así hemos salido afuera a hacer estas captaciones, ¿verdad? Lo que quiero es hacer un llamado especial a esos donantes, a esas personas que se acerquen a este banco de sangre a donar voluntariamente, una vez más, que inviten a sus amistades, a sus parientes, que vengan a donar para este hospital donde hay gente muy necesitada del interior del país que necesita ese vital líquido para salvar su vida. Con esa sangre, con una unidad de sangre pueden salvar 3 personas. 3 personas. Porque como le decía, se sacan glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Entonces, con esa unidad puede salvar 3 personas de diferentes casos. Gabriela, su mensaje final. Hacer conciencia a la gente de que necesitamos de que vengan aquí a donar su sangre. Que de verdad sientan, todos vamos a ver, en algún momento de nuestra vida, vamos a un familiar, un vecino, nosotros mismos no sabemos qué nos depara el destino y podemos venir a dar al hospital escuela y estar en una situación que se debate entre la vida y la muerte, necesitar el vital líquido y no tenerlo porque no hay conciencia de esto. Entonces, hacer conciencia que todos necesitamos del hospital escuela, del banco de sangre y que nos apoyen en esto, en poder venir a facilitar este líquido que es vida. Diana, y esta actividad de donar continuará, me imagino yo. Claro que sí, ya hay un compromiso con siempre y con cuando el se banco. cumplan los requisitos mínimos estos de no estar enfermo de X patologías, claro. o también el tema de la edad, que es importante, ¿no? Me hace falta todavía. Okay. Todavía puedo dar. Y eso es perfecto. Sí. No, claro que para mí es un compromiso, ¿verdad? De ser como un donante voluntario ya permanente dentro del hospital escuela, ¿verdad? Y por eso es que se le invito nuevamente a la población de que se acerquen, no duele, todos esos mitos quedan en mitos y realmente, aunque uno dice, ojalá y a mi familia no le pase, no es pensar en eso, es hagamos algo por la comunidad, hagamos algo por el necesitado y venir acá a donar, pensemos que muchas veces tenemos que dar sin esperar a recibir y ojalá y no necesitemos la sangre, ¿verdad? Porque significa que vamos a estar enfermos, sino que pensemos que hay muchos que lo necesitan. Entonces, con todo el corazón, como voluntaria de estas donaciones, sí les invito para que puedan venir y acercarse. Y no solo una vez al año, 2 veces al año y no pasa nada. Lo único que vamos a tener es una recompensa y una gran satisfacción de que estamos haciendo algo por la población. Yesenia, le lanzo el desafío que en la próxima captación de sangre así masiva, que será ¿cuándo, doctora? ¿En diciembre? ¿O cuándo será? Sí, en diciembre, antes de la Navidad. ¿Qué tal si en esa oportunidad usted se acerca nuevamente para que renueve, digamos, esos votos de la donación?
Claro que sí, me voy a acercar y les quiero decir a ellas que en el grupo de los voluntarios nos vamos a sentir muy honrosos de que ellas si necesitan alguna ayuda o algo, que se aboquen a nosotros, cualquier cosa. Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarles y decirle a la gente de que no le tengan miedo a ese pinchazo, como decía. Dios nos va a bendecir de muchas maneras si nosotros donamos sangre, no con cosas materiales quizás, sino con otro tipo de bendiciones. Qué bueno, yo las felicito realmente porque es una ardua labor la que ustedes hacen, el salvar vida, el dar su sangre para salvar vida, ¿verdad? Siempre las invito, no se me echen para atrás, siempre estén pendientes, como ya les dije, cada 4 meses ustedes pueden donar, así que, ¿verdad? A no echarse para atrás. Y hay un detalle importante, quiero decir ya antes de cerrar, el que dona, digamos que tiene el beneficio que si por alguna u otra razón necesita de sangre aquí en el hospital, pues la va a recibir, claro, aun y cuando sí no haya, digamos, un donante que pueda hacerlo por él. Es como parte de esa gratitud del hospital hacia con él, ¿no? Claro que sí, es para eso pues que hacemos esa captación de donación voluntaria, para poder tener sangre disponible para estas personas que no tienen un familiar, que no tienen a nadie que les done así por reposición. Así es, gracias a cada una de ustedes por haber compartido este tiempo, esta hora. En nuestro programa vamos a conversar y gracias a ustedes por mantenerse en la sintonía nuestra. Gracias y pues les invitamos para que se sumen a esta causa de la cultura de la donación voluntaria de sangre. Ha sido un programa que hemos llevado a través del canal universitario, la UNA TV. Se despide de ustedes Miguel Osorio, tengan muy buenas.